dibujitos en la cabeza. Bueno, pero un fenómeno muy loco que tipo auroras de colores Sí, celestes, sí. no acá, ¿no? De rosas y de verdes que se tiñó los cielos, especialmente en Ushuaia, Tierra del Fuego. Laura Morales es doctora en física, profesora de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET. ¿Cómo andas, Laura? Buen día. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, este es un fenómeno que estábamos esperando que ocurriera, no que se viera tan al norte como se vio, que creo que hubo auroras hasta Pinamar, Monte Hermoso. Bueno, yo vi fotos de lugares bastante al norte de los polos. Este es un fenómeno que ocurre bastante seguido en el Sol, que son eyecciones de masa coronal, o sea, el Sol es como una nube de gas, de a ratos lanza unas eyecciones, unos cúmulos, como unos borbotones de masa. Algunos vienen hacia la Tierra. Nosotros ya sabíamos 2 días antes, porque esto empezó el miércoles el evento en el Sol, y esas masas vienen viajando hacia la Tierra, y bueno, 2 días más tarde, el viernes, sabíamos que iban a llegar a la Tierra, y como habían sido eventos muy intensos, sabíamos que iban a provocar auroras. La predicción era el viernes a la mañana que iba a haber auroras hasta Ushuaia. Más hacia el mediodía el evento se intensificó, y bueno, y por suerte las auroras llegaron hasta bastante más al norte. Ese fue esencial. Claro, porque nadie lo esperaba, pues normalmente ahora, ¿no? Hay como como todo un movimiento turístico y de expectativa alrededor de estos fenómenos. Yo vi fotos de Pinamar. Claro, esto fue medio imprevisto, ¿no? Por su dimensión. En realidad, digamos, en las zonas bien al norte, sobre todo el campo magnético terrestre está un poco corrido respecto del campo, el norte magnético está un poco corrido respecto del norte geográfico. Entonces nosotros, en particular Argentina, en el hemisferio sur, no es tan factible que reciba auroras. Por ahí a la misma latitud en el hemisferio norte puedes ver auroras normalmente. ¿Pero qué es una aurora, Laura, técnicamente? Técnicamente lo que sucede es que esa masa que te contaba, que viene desde el Sol, sí, lo que hace es rompe por un momento el campo magnético terrestre, porque el campo magnético terrestre es un escudo que nos protege y que es justamente la causa por el cual nosotros tenemos vida en la Tierra. O sea, Marte, por ejemplo, no tiene campo magnético, entonces todo lo que llega del Sol está constantemente irradiándolo y destruyendo todo a su paso. Nosotros tenemos el campo magnético que nos protege de toda la radiación que viene del espacio exterior. Y cuando lo rompe, se produce ese efecto visual. Claro, tenés partículas que están cargadas, que entran hacia el campo magnético, porque las partículas se mueven alrededor del campo magnético. El campo magnético es como un atractor y es muy intenso en los polos. Entonces entra por los polos, interactúa con el gas que está en la atmósfera y lo excita. Y al excitarlo, se producen esos distintos colores que nosotros vemos. Depende de la altura y del material que excite, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno o lo que sea, vas a tener los distintos colores que se vieron. Como en este caso fue una tremenda actividad solar, muy, muy intensa. Yo creo que hace más o menos 20 años que no se veía una alerta de este tipo. Entonces tuvimos esas auroras coloradas, bien rojas. En general son verdes las que se ven bien al norte. Hay gente que viaja, qué sé yo, a Suecia, Noruega, el norte de Canadá, y permanentemente las observa. Claro. Pero si vos estás en Alaska, en Kiruna, en Suecia, en esos lugares, casi todas las noches se ven, porque en realidad actividad solar hay siempre hay un poquito del campo magnético que se está rompiendo, pero no con la vehemencia que ocurrió el viernes. ¿Y eso produce algún efecto malo? Bueno, ¿O deja alguna secuela para la cual preocuparse? Estamos charlando, porque visualmente es hermoso. No sé si eso, más allá de que visualmente es muy lindo, tiene algún efecto para la Tierra. En realidad, efectos tiene, sobre todo en esta era en la que vivimos tan conectados y tan dependientes de satélites. Porque vos pensás que los satélites, por ejemplo Starlink, los satélites de Elon, están más o menos a 500 kilómetros de altura nuestra, de distancia a la Tierra, y sienten los pequeños los puede componentes. dañar. Estamos charlando con Laura Morales, que es doctora en física, el fenómeno que vivimos, que se vio, ¿no? De la aurora boreal, incluso en Pinamar. Entonces, bueno, nada, sí, exactamente. Puede haber daños en componentes electrónicos, se genera una cierta violencia en el ambiente que empuja un poco los satélites.
hay consecuencias, por ejemplo, en todo lo que es el acarreo de corriente, la corriente que se hace, digamos, por cableados, sobre todo, por ejemplo, en el norte, en el hemisferio norte, que se acarrea mucha corriente desde bien al norte por energía hidroeléctrica hacia, por ejemplo, Nueva York, etcétera. Puede haber problemas. El tema es que al saber nosotros ya podemos predecir estos eventos bastante bien, porque desde que ocurre en el Sol tarda más o menos 2 o 3 días en llegar esa nube hasta nosotros. Entonces, lo que se hacen es actividades de mitigación. Se ponen los satélites en un modo seguro, se deja de pasar energía por esos ciertos cables. Si sos un astronauta en la estación espacial, te dicen, mirá, no salgas porque te vas a irradiar. Hay un montón de actividades de mitigación. Es que hay cada vez más actividad, ¿no? En el espacio. Y entonces estas cosas tienen todas estas consecuencias. Qué interesante. Laura, ¿se sabe si pronto, por un lado me dan ganas que vuelva a pasar para poder verlo, pero después de todo lo que me dijiste no estoy tan segura si conviene que vuelva a pasar o no? No. Digamos, en general no es peligroso. Okay. ¿Pero hay alguno previsto pronto o esto no se sabe con tanta anticipación? Bueno, podemos saber las chances que tenemos que ocurra. O sea, esto ocurre porque el Sol tiene un ciclo que cada 11 años alcanza un máximo de actividad, es decir, donde es más probable que se produzcan estas cosas. Nosotros estamos ahora atravesando ese máximo. Se supone que el máximo del ciclo solar va a ser entre marzo y septiembre. Entonces, durante estos meses tenemos más probabilidad de que haya... Exactamente. Ahora, con esta intensidad es muy difícil predecir el detalle de este nivel. Claro. Digamos, lo que sabemos es que van a ocurrir, pero te doy un ejemplo. En este caso, esta que observamos. El viernes a la mañana la predicción era que iba a ser más o menos, que iba a haber auroras hasta Ushuaia. Ahora, resulta que cuando estaban viniendo hacia nosotros estos borbotones de los que te hablo, entendemos que se unieron, no podemos... firmemente decir que eso ocurrió porque no los observamos todo el tiempo. Entendemos que se unieron y se volvieron un poco más intensos. Y entonces eso generó que hubiera auroras más al norte. Ese pequeño detalle todavía, esa última milla para predecirlo, es difícil de hacer. Claro. Entonces sí sabemos que va a haber más, seguramente, de acá a septiembre. Mirá qué interesante. Bueno, salimos de Mercurio retrógrado, que pertenece al campo de la no ciencia, pero ahora le podemos echar la culpa a este momento de actividad solar extraordinaria, a lo que fuere. Laura Morales, doctora en física, gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. No sé si empezó nada más instagramiable o fotografiable, empezaron a aparecer todas las fotos de las auroras boreales en las redes sociales. Muy bien, 7:39 de esta mañana fría en la ciudad de Buenos Aires.